Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? En unos minutos arrancamos. Esperemos que se terminen de unir los que faltan, ¿sí? ¿Qué tal, Alejo? Buenas tardes. Te comento, hoy me conecté del celu desde el trabajo, por lo menos para la parte teórica. Quizás en la parte práctica ya corte porque no tengo nada para poder practicar ni nada. Ok, está bien, no pasa nada. De una. Buenísimo, qué bueno que te hayas conectado por lo menos para la parte teórica de ahora. Estoy Genial. tirando magia con el celu, pasándolo a una tele, pero bueno, estoy en eso todavía. Está bien, está Por lo bien. menos para verlo más grande. Sí, sí, sí va a quedar grabada también. Si por esas casualidades lo podés subir onda para verlo mañana, yo te reagradezco, porque mañana capaz que pueda bajar el video, verlo ya de YouTube más fácil. Ok, bueno, sí, yo no soy el que se encarga de subir las clases, pero sí, hablo con Ceci y le pregunto a ver si la puede dejar lista para mañana. Ah, dale. Porque hubo veces que al otro día ya estaba y otras veces que tardaba más y bueno, pensé que era capaz que vos mismo la tenías que... Bueno, chicos, arranquemos nomás. Creo que parece que estamos todos ya. Díganme si ven la diapositiva. Yo creo que sí. Bien, genial. Bueno, como le dije la clase pasada, hoy nos toca ver otro eje temático, sí, que es desarrollo web, sí. Desarrollo web con Python. No sé si se fijaron en el programa, que son dos clases que tratan sobre este eje temático que es desarrollo web. La primera de esas clases, digamos, a mí me gustaría introducirlos un poco a lo que es el modelo cliente-servidor, que un poco hablamos la clase pasada, porque se lo expliqué por encima, pero es como que ya lo estábamos utilizando. Ahora lo vamos a ver más en profundidad, vamos a entender bien, bueno, qué es la web, ¿sí? Dónde estamos parados nosotros como desarrolladores, qué caminos podemos elegir. Y vamos a trabajar también lo que es el protocolo de comunicación HTTP, ¿sí? Y HTTPS, que son los más utilizados en lo que es la web, ¿sí? Y en sistemas web. Y para ya con esas bases, la clase que viene ya podemos empezar a ver los frameworks, ¿sí? En especial vamos a ver Django, ¿sí? Em, bien, así que arranquemos bien con esta clase. A ver, bien, listo. No sé si lo puedo correr. Ok, ok. Bien, ¿qué es el Internet? Yo creo que la mayoría debe estar familiarizado con el concepto de Internet porque es algo que todo el mundo utiliza hoy en día. Sí, creo que nadie se puede imaginar la vida sin Internet, pero bueno, hubo un momento en que no había Internet. Sí, el Internet nació básicamente como la mayoría de las
los inventos tecnológicos gracias a, bueno, no sé si gracias, pero por la guerra, ¿sí? Em, Estados Unidos fue los que crearon este concepto de Internet, pero el uso que tenía era para comunicar bases militares. Y el problema que ellos tenían y que querían solucionar es cómo hacemos si nos bombardean una ciudad, ¿sí? ¿Cómo comunicamos eso? Si todo está roto, si no hay forma de enviar mensajes, si está todo roto, ¿cómo hacemos para comunicar qué sucedió? Bueno, entonces en base a ese problema surge lo que es el concepto de redes de computadoras, ¿sí? Sí, que básicamente el Internet lo que vendría a ser es un montón de computadoras interconectadas entre sí, ¿sí? A través de una red. Bien, y a ver, si queremos hablar un poco de lo que es la historia del Internet, hoy en día suena mucho lo que es la Web 3. No sé si escucharon hablar de Web 3, bueno, o Web 3.0. Pero antes de eso habría que hablar de lo que es, o lo que fue la Web 1.0 y la Web 2.0, ¿sí? El Internet, así como tal, creo que surgió en el 1969, algo así, pero lo que es Web 1.0, desde donde se empieza a contar Web 1.0, es desde el 91, que básicamente la Web 1.0, la Web 1, era eso que ven ahí en pantalla. Eran páginas estáticas con textos, hipervínculos y una que otra foto o imagen, ¿sí? Básicamente no había interacción con el usuario, era solamente contenido que vos podías, digamos, consultar, ¿sí? Y por lo general era creado por empresas, ¿sí? No existía gente creando páginas web, ¿sí? Este, mm, pero bueno, eso, bueno, como dice, la mayoría de la gente que lo utilizaba eran científicos o universidades, ¿sí? Y no habían motores de búsqueda. Entonces, fíjense ustedes que o existen un montón de herramientas y tecnologías que hoy en día damos como por sentado y que en realidad no existieron todo el tiempo, ¿sí? Fueron construyéndose de a poco o de a medida que avanzaban, digamos, la internalización del Internet en todas las cosas, se fueron creando estas tecnologías. No existían los motores de búsqueda, entonces, este, fíjense ustedes que también, bueno, no habían tantas páginas web como existen hoy en día, pero, este, mm, no sé, creo que hoy en día no podríamos navegar Internet sin un motor de búsqueda, sería casi imposible, sí, sería una locura. Bien, y eso surgen en el 1994. Luego está lo que es la Web 2.0, que surge desde el 2005 hasta lo que es la actualidad, ¿sí? Hoy en día, sí, todo lo que es Internet se puede considerar Web 2.0, ¿sí? ¿Y qué es la Web 2.0? Bueno, básicamente el concepto de Web 2.0, mm, este, es- tiene que ver con lo que es la interactividad de las páginas web, ¿sí? Ya dejamos de hablar de páginas web estáticas con hipervínculos y texto y ya empezamos a hablar de lo que son aplicaciones web, ¿sí? Que nos permitan a nosotros, como usuarios, interactuar con esas páginas web. Este, mm, de ejemplos hay un montón, por ejemplo, Twitter, cualquier red social, cualquier página web que ustedes hayan visitado y que les permita interactuar, qué sé yo, guardar notas, etcétera, un montón de cosas que se pueden hacer ahora en la web. Bueno, eso vendría a ser parte de la Web 2.0, ¿sí? Y también pasamos nosotros de ser simples espectadores o consumidores de ese contenido a empezar a crearlo también, ¿sí? Este, mm, que bueno, nosotros como desarrolladores es a donde más nos vamos a enfocar. El crear, digamos, estas webs, estas aplicaciones basadas en la plataforma web y que permitan, bueno, interactuar o que tengan un cierto grado de interactividad, ¿sí? Y acá empiezan a sonar conceptos como lo que es HTML, JavaScript, CSS, ¿sí? Que son estas tecnologías, digamos, nativas a la plataforma web que nos permiten a nosotros dotar de interactividad a nuestras páginas web, ¿sí? Crear aplicaciones este, mm, que puedan consumir los usuarios, ¿sí? Em, no es el objetivo del curso que aprendamos HTML y JavaScript y CSS, sino Python, ¿sí? Entonces,
¿Dónde entra Python en todo esto? Bueno, ya lo vamos a ver, ¿sí? Porque estas tecnologías que les estoy mencionando ahora, digamos, este lenguaje de programación JavaScript, HTML y CSS, que son lenguajes de programación, pero no son Turing completo, sirven para algo que se llama el frontend, ¿sí? Bueno, JavaScript también se puede usar en el backend, que ya vamos a ver qué son esos dos conceptos, pero principalmente, o la idea original de JavaScript fue un lenguaje para, digamos, manipular el, el DOM del navegador, ya vamos a ver qué es eso también, y para, bueno, dotar de interactividad a las páginas, ¿sí? Seguro escucharon hablar de estos lenguajes, ¿sí? Porque en el mundo del desarrollo web son muy conocidos. Ahora, ¿cuál es el problema? Entre comillas, si se quiere pensar como problema, pero a ver, si esto no voy a salir por detrás. Ok, bien. Dale más. ¿Cuál sería el problema de la web 2.0 o qué es lo que podemos notar hoy en día? Que las empresas controlan los datos y los activos digitales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, conocen, a ver, ¿qué les puedo dar de ejemplo? ¿Conocen Amazon Web Services? AWS. Bueno, conocen también Google Cloud, conocen Microsoft Azure, ¿sí? ¿Qué son estas empresas? ¿Sí? Estas empresas son proveedores de servicios cloud, ¿sí? ¿Qué son servicios cloud? Bueno, esta gente, estas empresas que tienen mucha plata, tienen la infraestructura, sí tienen el hardware, tienen los servidores, los clústeres de servidores, los balanceadores de carga, toda esa infraestructura, bueno, ellos se encargan de esa parte, ¿sí? Pero ¿para qué nosotros los queremos o para qué nos sirven esto? Bueno, para desplegar nuestras aplicaciones, ¿sí? Llevar a producción nuestros sistemas, ¿ok? Es decir, nosotros agarramos y le alquilamos una máquina virtual, por ejemplo, a Google o a Amazon Web Services, subimos ahí nuestra página web, nuestra aplicación, nuestro sistema, y ellos se encargan de toda la infraestructura del hardware. Nosotros pagamos una mensualidad. Este, mm, el problema es, bueno, fíjense que ya se empieza a ver como una centralización en los datos y que básicamente el Internet lo empiezan a controlar estos grandes o estos gigantes de la industria. Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure son como los tres grandes pilares, las tres grandes empresas que tienen, digamos, de alguna forma el monopolio del Internet, ¿sí? Tanto es así que, no sé si alguna vez se fijaron los términos y condiciones de si usaron, por ejemplo, como servicios de Google, sea Firebase, ¿sí? Tanto para como base de datos como para manejar todo lo que es la autenticación de usuarios a través de su servicio de autenticación. Bueno, todo esos servicios de Google, este, mm, si ustedes leen la letra chica, ¿sí? En términos y condiciones, van a ver que hay una parte que dice ahí se los resalté, que se reserva todo el derecho para terminar, digamos, o cortar el acuerdo que haya hecho Google con este cliente por cualquier razón, ¿sí? En cualquier momento y sin ningún este, aviso o que, digamos, vos puedas hacer algo. O sea, vos básicamente estás como poniendo tu aplicación en sus servidores, en su infraestructura y nada, ellos lo van a controlar, básicamente. Y bueno, y ahí surge todo el problema de qué pasa con mis datos, qué pasa con los datos de mis usuarios, ¿sí? Si realmente son seguros, si los están filtrando, si los están usando, si se están protegidos o no. Bueno, ya seguro escucharon hablar del problema que tuvo Facebook hace un par de años. En realidad Mark Zuckerberg, bueno, después de que cambió el nombre de Facebook, pasó a Meta, bueno, un montón de problemas ahí. Entonces, surgen todas estas preocupaciones o, digamos, de alguna forma, banderas rojas para tener en cuenta al momento de hablar de la web 2.0 y pensar como desarrolladores que queremos llevar a producción nuestros sistemas, ¿sí? Este, mm, por ejemplo, bueno, en Europa hay una ley que dice que todos los datos de usuarios europeos se tienen que quedar en Europa, ¿sí? Entonces, si vos tenés sistemas en producción y tenés usuarios europeos, tenés que ver cómo hacer vos para que esos datos se queden en Europa y, y- aunque los utilices en otro lado, en otro continente, por ejemplo,
esos datos se tienen que quedar ahí, no los puedes llevar a guardar a otros servidores, y tienes que quedarte en esa región. Bueno, y hoy en día se habla mucho de lo que es la Web 3, ¿sí? Seguro escucharon hablar de esta Internet que trata de ser descentralizada, ¿sí? En realidad no es que venga como a matar por ahora la Web 3 a la Web 2.0, ¿sí? Por ahora coexisten, ¿sí? Lo que está pasando acá con la Web 3.0, bueno, este, se habla de lo que es la web democrática, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les decía recién, la web 2.0 se nota esta centralización de los datos, este monopolio del Internet, y la web 3.0 propone un modelo completamente distinto, ¿sí? Donde los usuarios van a ser los dueños de los datos, ¿sí? Basándose en tecnologías que, por ejemplo, de persistencia descentralizada, como es blockchain, realidad aumentada y realidad virtual, de todo el concepto de metaverso. Bueno, son tecnologías que vienen a apoyar o a dar base a la web 3.0, ¿sí? Nosotros como desarrolladores, a ver, ¿qué tanta diferencia hay entre la web 2.0 y la web 3.0? Si ustedes dominan tecnologías, conceptos de la web 2.0, no es que no cambia radicalmente web 2.0 a 3.0. Se introducen, a ver, creo que hay alguien ahí con el micrófono abierto, no sé si lo puedo apagar. Em, mm, Ahí está, genial. Bueno, gracias. Ahora, ¿qué le está diciendo? Bueno, si ustedes dominan las tecnologías y los conceptos de la web 2.0, en la web 3.0 no cambia radicalmente todo eso. Sí, siguen usándose tecnologías como HTML, CSS, JavaScript. Lo que sí, bueno, eh, ya no vas a depender de estos gigantes del monopolio de Internet. Entonces, todos esos servicios, por ejemplo, de autenticación, autorización, etcétera, se manejan de forma distinta. Se manejan a través de, no sé, por ejemplo, las billeteras virtuales, ¿sí? Etcétera. La verdad, yo no estoy muy en desarrollo web 3.0, más en lo que es web 2.0. Pero bueno, también entran los conceptos de lo que es blockchain, smart contracts, ¿sí? Bien. Y ahora nosotros como desarrolladores, ¿sí? ¿Dónde estamos parados en todo esto que les hablaba yo del Internet? Básicamente hay dos grandes sectores, ¿sí? Lo que es frontend y lo que es backend, ¿sí? Ahora les voy a explicar bien qué es cada una de estas cosas, pero seguro se pueden dar una idea por las imágenes, ¿sí? Nosotros en lo que es desarrollo web siempre vamos a tener dos caras, ¿sí? Una que va a ver el cliente, ¿sí? Y otra donde va a suceder, digamos, o se van a procesar todos estos datos, o se va a brindar la infraestructura que se necesitan, los servicios, em, bases de datos, etcétera, ¿sí? La lógica del negocio, todo eso está del lado del backend. Backends tiene que ver con lo que es el lado del servidor, ¿sí? Por ejemplo, cómo validamos peticiones de usuarios, cómo no sé, consultamos a una base de datos y devolvemos los resultados, cómo generamos, no sé, informes, procesamos ciertos datos, los almacenamos, los actualizamos, los eliminamos, los consultamos, etcétera. Lo que es frontend tiene que ver cómo nosotros vamos a mostrar esa información, que es la cara visible a nuestros clientes, ¿sí? ¿Qué diseño va a tener la página? ¿Cómo va a ser el formulario para, no sé, inscribirse en tal cosa? Si va a tener un diseño responsivo, si va a ser para ciertos dispositivos, si lo vamos a crear o teniendo en cuenta que pueda ser una aplicación web progresiva, bueno, un montón de cosas más, pero que fíjense que se dividen estas dos áreas porque, digamos, es mucho para, digamos, realizar una sola persona, ¿sí? Antes no existía tanto lo que era frontend y backend, sino que hacías desarrollo web y más o menos sabías un poco de cada cosa. Hoy en día, por la cantidad de herramientas y frameworks y tecnologías nuevas que hay, se divide, o sea, ahí está mucho más marcado lo que es la división entre frontend y backend, ¿sí? Entonces pueden ver que hay puestos de trabajo que solamente son desarrolladores web frontend, ¿sí? Y de backend
ya vas a tener a otros colegas que se van a encargar de esa parte y vos solamente vas a trabajar en el frontend o al revés. Tal vez te gusta más todo lo que es del lado del servidor, entonces te centras en esas tecnologías, en esos frameworks y trabajas con eso y te postulas a trabajos que son solo backend y el frontend se encargarán otras personas en el equipo. También existen los puestos que son full stack, ¿sí? Que bueno, vendrían a estar como los que están en el medio, ¿sí? Tienen que tener conocimiento de frontend y de backend. Básicamente la definición de full stack sería alguien que puede este, agarrar un proyecto web, ¿sí? Un sistema web, y realizarlo de inicio a fin, tanto pasando por el frontend y el backend y desplegarlo, ¿sí? Eso sería como la definición de full stack, ¿sí? Puedes hacer un poco de las dos cosas. No, no hay uno que sea mejor, otro que sea peor, ¿sí? Depende de ustedes qué les gusta hacer, depende de, no sé, las tecnologías que usen, lo que ustedes sepan o que tengan interés en aprender, ¿sí? Van a ir por un lado o por el otro. Nosotros en este curso vamos a trabajar lo que es backend, ¿sí? Frontend no lo vamos a ver, todas las interfaces de usuario que vamos a utilizar, yo ya se las armé, se las preparé y están desplegadas y ya cuando toque esa clase la vamos a usar, pero no nos vamos a poner a ver conceptos de frontend, no sé, como librerías como React o conceptos de HTML o CSS. No, vamos a trabajar solo con el lado del servidor utilizando Python, ¿sí? Bien, pero está bueno que sepan qué son estos conceptos porque los van a escuchar hablar un montón durante esta clase y durante todo lo que ustedes quieran seguir aprendiendo de desarrollo web. Son conceptos fundamentales, ¿sí? Como ya les dije, el frontend es la parte que se encarga, digamos, de trabajar con eso que ve el usuario, ¿sí? Es la parte frontal, digamos, si quiere, del sitio web, ¿sí? En pocas palabras, es el diseño del sitio web, ¿sí? La estructura, los estilos, colores, fondos, tamaños, las animaciones, efectos, etcétera, ¿sí? Acá podemos, ya como les dije, usamos tecnologías como HTML, CSS y JavaScript. Sobre esas tecnologías hay un montonazo de librerías y frameworks como React, como Vue, como Angular, Svelte, Solid. Básicamente creo que cada mes sale mínimamente un framework nuevo de frontend para trabajar y crear librerías, perdón, crear interfaces basadas en componentes, ¿sí? Este, mm, y bueno, fíjense como para que tengan una idea, ese es un roadmap, ahí está el link, ¿sí? Un roadmap sería como los conceptos o un mapa conceptual de todos los conceptos que tendrían que aprender para, digamos, o todos los conceptos que existen en lo que es frontend, ¿sí? O para trabajar de desarrollador de frontend. Después, si quieren, pueden entrar ahí al link y lo van a tener mucho más grande y completo al esquema al roadmap. Pero fíjense la cantidad de conceptos distintos que hay, ¿sí? Y solamente estamos hablando del frontend, ¿sí? Fíjense acá HTML, CSS y JavaScript son como unos pilares, ¿sí? Después podemos hablar de lo que es el SEO, HTML semántico, validaciones, formulario, ECMAScript 6 para arriba, el Document Object Model que les decía recién, Fetch API, Ajax, comunicaciones asíncronas, bueno, Git, GitHub, eso sí, va como común para todos, manejador de paquetes, ¿dónde están los bundlers? Acá Webpack, deben estar por acá abajo, acá Webpack es Build Rollup, acá están las librerías, React, Angular, Vue, Redux para manejar estados, Recoil son otras alternativas, módulos CSS, componente estilizado, bueno, un montón de cosas. Fíjense que es casi interminable, ¿sí? Bueno, acá está HTTPS, CORS, también vamos a trabajar con CORS en el curso. Hay un montón de conceptos. Por eso, fíjense que es- existe esta división, ¿sí? Porque em, alguien que quiera realmente profundizar en esto, ¿sí? Tal vez no tenga tanto tiempo o ya es demasiado, ¿sí? Para también profundizar en lo que es backend. Entonces, por eso es como que se trata de separar esas dos responsabilidades, ¿sí? Bien, pero ahora sí nos centremos en lo que es backend, ¿sí? Como yo les decía recién, backend tiene que ver con, este gráfico está bastante bueno, todo lo que pasa del lado del servidor, ¿sí? Básicamente está ahí la lógica de negocio de nuestro sistema, cómo nosotros consultamos a bases de datos o a, eh,
almacenamientos de archivos multimedia, ¿sí? Cómo brindamos servicios a nuestras aplicaciones, tanto móviles como basadas en la plataforma web, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros en este curso, ¿sí? Trabajar creando un servidor web, ¿sí? Que va a brindar soporte utilizando, bueno, acá justo el framework de Django, que es el que vamos a usar en el curso este, ¿sí? El backend es la parte que está, digamos, encargada de toda la lógica, ¿sí? De una página, ¿sí? Y bueno, acá justo vamos a ver, este es el otro mapa, ¿sí? El otro roadmap para lo que es backend. También un montón de cosas. Acá hay otros lenguajes que se usan también para el backend. Java, C Sharp, PHP. Acá está Python, JavaScript, Ruby. Em, Trabajo con bases de datos, lo que es el concepto de ACID, ORMs. También acá está donde lo vi recién, acá REST APIs, también vamos a trabajar con eso. Vamos a entender bien qué son las APIs, autenticación, acá están las bases de datos, bueno, un montón de cosas. También, como ven, es muy extenso y por eso, bueno, CDNs, también está interesante ver si vamos a ver algo de CDNs, porque por lo general es algo que lo damos por sentado y, y la otra vez, la última vez creo que Facebook estuvo caído un par de horas fue porque tuvieron un problema de CDNs. Entonces está bueno a ver si podemos llegar a ver eso. Bueno, tokens JWT, también podemos tratar de llegar a ver algo con eso. Y ahora sí, me gustaría que veamos un poco más en profundidad lo que es la arquitectura cliente-servidor, aunque sí lo estuvimos trabajando en la clase pasada. Bien, esta arquitectura consiste básicamente en que tenemos un cliente que realiza peticiones este, a otro programa, ¿sí? Ese programa sería nuestro servidor que le va a dar la respuesta, ¿ok? Siempre acuérdense que en la arquitectura básica o la convencional de cliente-servidor, el que inicia la comunicación es nuestro cliente, ¿sí? Después vamos a ver que existe otra forma de comunicación donde es al revés, el servidor puede iniciar las comunicaciones, pero eso ya es otro tema, ¿sí? Bien. La interacción cliente-servidor es el soporte de la mayor parte de las comunicaciones por redes, ¿sí? Y acá está el gráfico que vimos la clase pasada, pero que también nos sirve para ahora porque fíjense, acuérdense, los clientes vendrían a ser nosotros o las computadoras de nuestros usuarios, ¿sí? Todos van a hacer peticiones, ¿sí? A un servidor, ¿sí? El servidor es el encargado de responder a esas peticiones, ¿sí? Tal vez con datos de una base de datos, tal vez con información o, o realizando algún proceso, no sé. De alguna forma va a responder a esa petición y va a devolver, ¿sí? Esa respuesta. El cliente la va a captar, ¿sí? Y en base a esa respuesta, a lo mejor renderiza algo nuevo en la pantalla o le muestra un mensaje de error al usuario o le dice que la contraseña fue incorrecta o que ya está logueado, etcétera, ¿sí? Bien, el cliente, como les decía yo, es, a ver, puede ser una máquina, un PC, un celular o un programa también, ¿sí? Un cliente así como por defecto que tenemos nosotros es el navegador, ¿sí? Ya sea Google Chrome, Brave, Safari, cualquiera de esos, eso se considera un cliente, ¿sí? Es un programa que puede realizar peticiones HTTP o HTTPS a otras máquinas que son servidores, ¿sí? Como les digo, un cliente permite realizar peticiones. Bueno, y acá está como una definición un poco más genérica, que es cualquier aplicación o mecanismo que nos permita a nosotros realizar peticiones a través de la web. Cualquier mecanismo, les digo, porque no hace falta que tenga interfaces gráficas para ser un cliente. Sí, también podemos hacer peticiones HTTP a través de, no sé, una interfaz de línea de comandos o alguna aplicación que nos sirva a nosotros para testear APIs, que durante el curso vamos a usar una extensión de Visual Studio Code que es para eso. Y bueno, acá estaría como un grafiquito para que se entienda bien qué es lo que es el cliente. El usuario se conecta a través de un dispositivo, ¿sí? A nuestra aplicación web. Y nuestra aplicación web va a hacer peticiones y va a recibir respuestas desde nuestro servidor, ¿sí? Ahora, ¿qué es un servidor? ¿Sí? El servidor, para nosotros, o sea, en el desarrollo web, ¿sí? Porque saben
ustedes también saben que hay servidores, si hablamos de hardware, ¿sí? Que son también computadoras, que son mucho más potentes, tienen un montón de memoria RAM, almacenamientos, varios procesadores, ¿sí? Cuando hablamos de servidor, cuando estemos hablando de servidor ahora en desarrollo web, vamos a hablar de un programa, ¿sí? Así no se mezclan los conceptos, ¿sí? Es un programa que, bueno, se va a encargar de responder, ¿sí? O brindar servicio a múltiples clientes al mismo tiempo, ¿sí? El servidor tiene esa capacidad de que varios usuarios puedan estar realizando peticiones distintas, ¿sí? De forma simultánea y debe ser capaz de manejarlas a todas de manera correcta, ¿sí? Manera concurrente. Bueno, también pueden correr varios servidores sobre la misma computadora. Vamos a ver que cuando estemos usando Django, nosotros vamos a levantar un servidor de desarrollo, ¿sí? Dentro de sus computadoras. Ya después, cuando veamos bien esa parte, vamos a ver que los servidores necesitan, además de una dirección IP, que en el caso del desarrollo va a ser localhost, ¿sí? O la dirección IP local de su máquina, que esté en su red. Y también va a usar un puerto, ¿sí? Que es una dirección que le indica dónde va a escuchar, ¿sí? O de dónde va a estar escuchando ese servidor. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Puede pasar que ustedes tengan varios servidores virtuales corriendo en su computadora y todos escuchando de distintos puertos, ¿sí? Y como una definición un poco más general, un servidor es un programa de computadora el cual se encarga de responder peticiones, ¿sí? Por ejemplo, ahí tienen un servidor web eh, de Apache, digamos, y lo que hace es aceptar peticiones HTTP, trabajar con una base de datos, con un servidor de base de datos, correr queries, consultas y devolver los datos, ¿sí? Bien, un servidor puede contener recursos web, hostear dominios, aplicaciones, almacenar información de usuarios y programas, ¿sí? Un servidor siempre está escuchando peticiones, ¿ok? En lo que es el modelo de la arquitectura clásica cliente-servidor, el servidor siempre está escuchando las peticiones, ¿sí? Ahí se ve otro grafiquito, ahí se entiende un poco mejor, ¿sí? El cliente hace una petición, el servidor responde. ¿De qué manera, o si quieren pensarlo, cuál es el lenguaje que hablan estas dos computadoras? El protocolo se llama HTTP, ¿sí? Acá como una a manera de resumen tenemos esta diapositiva que nos dice, el modelo cliente-servidor es una arquitectura en la web que divide las computadoras en dos secciones, ¿sí? Aquellas que realizan peticiones, que se llaman clientes, y aquellas que responden, que son los servidores, ¿sí? Fíjense, este grafiquito está bastante bueno. Acá hay varios tipos de clientes, ¿sí? Realizando peticiones, y acá hay servidores realizando las respuestas, ¿sí? Bien. Ahora, como les estaba mencionando anteriormente, ¿cómo se comunica el cliente y el servidor? Sí, sabemos que son dos computadoras, pero pueden ser distintas, pueden ser dispositivos distintos y necesitamos nosotros comunicarlos a ellos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que usábamos? El protocolo HTTP o HTTPS, ¿sí? Durante lo que es desarrollo, mientras estemos en desarrollo, o sea, trabajando de manera local en nuestras máquinas, vamos a trabajar con HTTP, ¿sí? Al momento que nosotros desplegamos nuestra aplicación, si usamos algún servicio de deploy, como por ejemplo Heroku, que es el que vamos a usar nosotros, ya ahí vamos a estar usando HTTPS, ¿sí? No es recomendable utilizar HTTP en producción, ¿sí? Porque los mensajes en HTTP no viajan encriptados, ¿sí? Viajan así como texto plano, como JSON, digamos. Y en HTTPS sí se encriptan. Acá hay un grafiquito, ¿sí? Fíjense que hay un mensaje HTTP común y corriente donde ustedes sí lo pueden leer, ¿sí? Son datos, por ejemplo, el usuario, la password, y en HTTPS viaja encriptado. HTTP viene de protocolo de transferencia de hipertexto, sería la traducción. Sí, es un protocolo de capa de aplicación, bueno, eso hablando de lo que es el modelo OSI de redes, que permite a las aplicaciones basadas en la web comunicarse entre sí y transmitir información, ¿sí? Básicamente es un protocolo, es una serie de reglas que siguen estas máquinas y cliente y servidor para poder comunicarse, ¿sí? Sin ambigüedades. Podemos considerar que es el mensajero de la web, ¿sí? No es el único protocolo que existe, ¿ok?
ya vamos a ver que existen varios protocolos. Existe también uno que se llama WebSockets, ¿sí? Que es una vuelta de tuerca más a este modelo cliente-servidor y que es la base para todos los sistemas de tiempo real. También existe otro protocolo que es RTC, que es o WebRTC, que es eh, comunicaciones en tiempo real, por ejemplo Zoom y todas las aplicaciones de video y como Discord, que son voz y video, usan ese protocolo, ¿sí? Pero nos vamos a centrar en HTTP en este curso, ¿sí? Es un protocolo connectionless, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que las apps no tienen conexiones longevas o, digamos, las conexiones no perduran, ¿sí? O no son long lived, que serían en inglés, ¿sí? No son longevas, quiere decir que no se quedan ahí esperando, ¿sí? Lo que hace es, se conectan, se transfiere información y se desconectan, ¿sí? No se quedan ahí entre los dos como esperando el cliente-servidor, ¿sí? Solo interactúan al momento de realizar peticiones o responder peticiones, ¿sí? Esa es la diferencia con, por ejemplo, otro tipo de conexiones como los WebSockets, donde sí son longevas las conexiones, ¿sí? También es un protocolo stateless. ¿Qué quiere decir esto? El cliente y el servidor solo saben, ¿sí? Uno del otro al momento de conectarse, ¿sí? Si se desconectan y se realiza una nueva petición, deben informarse nuevamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el cliente y el servidor no guardan como registro de quién fue el cliente o el servidor que mandó la petición, ¿sí? O que recibió la respuesta. Solamente se conocen o saben de su existencia al momento de conectarse, realizar la transferencia del mensaje HTTP y después se desconectan, ¿sí? Si quiero mandar otra petición, quiero recibir otra respuesta, ahí se tienen que volver a conectar, ¿sí? Y hacer todo el proceso de vuelta. Eso significa stateless. Bien, y ahora vamos a hablar de lo que es el ciclo de request y response, ¿sí? O de petición y respuesta, ¿sí? El ciclo sería, yo se los puse en orden, ¿sí? El primer paso sería el usuario, mediante el cliente, realiza una petición, ¿sí? De antemano el servidor y el cliente deben estar conectados, ¿sí? Eso es trabajo, digamos, del Internet, ¿sí? Utilizando varios protocolos, TCP/IP y una combinación de medios guiados inalámbricos, por ejemplo, Wi-Fi o fibra óptica, ¿sí? Esa es la forma que se comunica el usuario, se conecta en realidad el cliente y el servidor, ¿sí? Cuando están conectados, el cliente realiza una petición HTTP y se desconecta, ¿sí? Como ya lo habíamos visto, el protocolo HTTP es stateless y no tiene conexiones longevas, ¿sí? Uy, creo que me pasé. El servidor recibe, prepara la respuesta HTTP, se conecta nuevamente y le envía. Luego se desconecta. Fíjense que es, este, mm, cómo trabaja este protocolo es, eh, se conecta, que es como un segundo, se conecta, recibe la petición, se desconecta, la trabaja, la prepara y después se vuelve a conectar y la vuelve a mandar, ¿sí? Tiene sus pros y sus contras esta forma, digamos, de conexión a este protocolo, ¿sí? Por eso existen otros que están orientados a otro tipo de funcionalidades y otro tipo de sistemas, como le dije, WebSockets o WebRTC, ¿sí? Bien, acá lo podemos ver, si hacemos una petición con un mensaje HTTP, el servidor lo recibe y responde con otro mensaje HTTP, ¿sí? Ahora, el mensaje HTTP, ¿cuál es la estructura que tiene? Si esto es importante que lo conozcamos, porque lo vamos a trabajar un montón, ¿sí? A ver, el mensaje HTTP en sí, digamos, podrían considerarlo como texto plano, ¿sí? En definitiva es texto plano, ¿sí? Lo que se manda es texto plano. Tenemos las dos partes más importantes acá son los headers y el cuerpo, ¿sí? Los headers son como directivas o especificaciones que trae el mensaje que le dice tanto al cliente y servidor un montón de aspectos distintos, como por ejemplo, qué tipo de información estoy mandando, qué tipo o qué método o qué verbo HTTP estoy usando, ¿sí? Qué acción eh, o a qué acción se dirige este mensaje, ¿sí? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la URL? ¿Sí? O si tiene autorización o si no tiene autorización, o cuál es
el token de seguridad que tiene ese mensaje, un montón de cosas que viajan en los headers de ese mensaje HTTP. Y luego el body o el cuerpo es- trae, digamos, la información que yo estoy mandando o que estoy recibiendo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero crear un nuevo usuario en mi base de datos, desde el cliente mando en el cuerpo de mi mensaje el usuario y la contraseña, por ejemplo. ¿Sí? Entonces el servidor recibe ese cuerpo del mensaje y con esos datos los procesa y, qué sé yo, crea una nueva entrada en la tabla de usuarios dentro de la base de datos, por ejemplo. ¿Sí? Acá tienen un ejemplito en la diferencia de lo que es el mensaje de una petición y el mensaje de una respuesta, ¿sí? Acá en la Starline, o en la primera parte, tenemos el método, ¿sí? La versión de HTTP, el método acá ya vamos a ver que existen distintos verbos o métodos HTTP que marcan distintas acciones. Pueden hacer rutas a archivos o a dónde está dirigido. Y acá los headers tienen esta forma, ¿sí? Clave valor, ¿sí? Tienen un nombre o un header y el valor que porta ese header, ¿sí? Y después, bueno, acá el body puede tener datos y cualquier tipo de información eso viaja en un formato de JSON, ¿sí? Tiene que ser JSON, pero que luego lo que se hace es pasar a texto plano, ¿sí? Pero acuérdense que lo que viaja acá en el mensaje es todo texto plano. Bien. Ahora sí vamos a ver un poco más de lo que es el mensaje de la petición, ¿sí? De la request. Tenemos, por ejemplo, un método que se llama get, que es el más común que nos sirve a nosotros para pedir información al servidor, hacia dónde estoy haciendo esa petición y la versión de HTTP, ¿sí? Y acá fíjense en los headers, fíjense, estoy marcando el host, ¿sí? O, o la URL a donde, este, mm, desde donde estoy pidiendo yo mis datos. Le estoy diciendo que acepto texto plano o HTML y, por ejemplo, el lenguaje de la información que yo acepto es em, inglés de Estados Unidos, ¿sí? Bueno, ahí le pares clave valor, viendo información sobre el mensaje. Y con la response pasa algo parecido. Nada más que acá no tenemos el verbo HTTP o el método HTTP porque es la respuesta a esa acción, ¿sí? Tenemos lo que sí tenemos es un status code o un código de estado, ¿sí? Eso también es importante saber los códigos de estado porque nos brindan a nosotros información sobre qué es lo que pasó en el servidor, ¿sí? De 200 a 300 es como de OK, ¿sí? 200 es OK solo, 201 es creo que OK sin información. Bueno, un montón de cosas, hay un montón de códigos que eso los pueden buscar en internet, no hace falta que se lo sepan de memoria, pero por ejemplo uno de los más conocidos es el 404. Seguro entraron a vez a alguna página web y les apareció ese código de error 404. Bueno, eso es cuando vos estás pidiendo un archivo y no lo encontró, ¿sí? Por ejemplo, entras a una página web o a una ruta donde no existe ese archivo HTML, entonces te va a decir que el archivo no lo encontró, ¿sí? Después, otro que es muy importante que lo conozcan es el código 500. El código 500 es que hubo un error interno en el servidor, ¿sí? Al momento de procesar esa petición, ¿sí? Bien. Y con eso sería como la base que tendrían que conocer ustedes para trabajar con desarrollo web, ¿sí? Del lado del servidor, ¿sí? De todas formas, sé que es bastante como para procesar. Entonces yo se las voy a subir a la plataforma, a estas diapositivas, y ustedes después vuelvanlas a leer con tiempo, investiguen más sobre lo que es HTTP, busquen ejemplos, ¿sí? Obviamente yo ahora vamos a trabajar con la parte práctica, pero esto, acuérdense que es algo que es mucho más práctico que teórico, entonces sí les recomiendo muchísimo que hagan como un esfuerzo extra de su parte para entender todo esto que es la base de las comunicaciones dentro de la web, ¿sí? Ahora, con lo que es la parte práctica, les voy a habilitar ahora mismo el repositorio en GitHub, pero básicamente lo que vamos a trabajar es con una API, ¿sí? ¿Qué es una API? Una API es una, ¿cómo se los pongo en español? Una interfaz para programar aplicaciones, vendría a ser,
¿sí? ¿Qué significa esto? La API de nosotros lo que nos brinda es endpoints, ¿sí? Son rutas, si quieren pensarlo, rutas o endpoints, para que nosotros podamos interactuar con un servidor, ¿sí? A través de, por ejemplo, eh, pedir datos, crear nuevas entradas en la tabla de datos o mandar datos al servidor, actualizar datos, borrar datos, ¿sí? La que vamos a usar es una API pública que se llama JSON Placeholder, creo que era, sí, JSON Placeholder, que fíjense, ya vamos a ver más en detalle todo esto, pero lo que vamos a hacer es construir un menú que nos permita, o que les permita al usuario interactuar con esta API, pudiendo realizar las peticiones HTTP usando los verbos, los métodos HTTP que acabamos de ver, ¿sí? Get, post, put, delete, ¿sí? Que ya ahí tenemos un ejemplo de cada uno de estos que lo vamos a ver ahora en un ratito. Y después tiene un ejercicio adicional que es buscar en internet una API REST, ¿sí? Esta API que vamos a usar y la que le estoy viendo acá son APIs REST, ¿sí? Son un tipo de API que REST viene de representar como la transferencia de estados. No sé cómo traducírselo bien en español, pero sería algo como eso. Y es básicamente cuando nosotros podemos realizar operaciones de alta, baja de modificación y consulta de datos a través de endpoints o que son HTTP, ¿sí? Que permiten o que aceptan el protocolo HTTP. Ya vamos a ver bien en detalle todas esas cosas, pero déjenme que les pongo en público el repositorio, así empiezan a clonarlo y a trabajar con el código, ¿sí? Em, mm, ¿Esto dónde está? Acá. No, este no es. Capaz no se lo subí, a ver. Sí, no, no está acá. Bueno, se los paso por WhatsApp a esto. Creo que no lo subí en ningún repositorio. No. Sí. Ok. Bueno, se los voy a pasar por WhatsApp a este archivo. Así lo bajan. Y lo tienen, así lo vamos viendo juntos. Ok. Bien, ahí se los acabo de mandar. Bueno, gracias. Bien. Ábranlo, descomprímanlo y lo vemos. Ok. Así vemos los 4 métodos de estos HTTP y los dejo trabajar a ustedes. ¿Sí? Si bien esta clase, como la parte práctica, no es muy pesada como las otras clases, sí hay bastante de teoría, ¿sí? Entonces es más como para que ustedes se puedan poner al día con las otras cosas y revisen lo que es la teoría de web que vimos hoy. Así el sábado que viene ya podemos ver un framework de desarrollo web, sí que vamos a ver Django. Bien, vamos a arrancar con esto de acá, ¿sí? Python tiene, digamos, o viene por defecto con un módulo que se llama request, que nos permite a nosotros realizar, digamos, peticiones, como si nosotros fuéramos un cliente, bueno, así tal cual, peticiones HTTP, ¿sí? Algún endpoint de HTTP. Ese módulo se llama request, ¿sí? Fíjense que tiene acá toda la documentación. Y la forma de utilizarlo, ¿sí? Dependiendo obviamente de el verbo HTTP que nosotros queramos utilizar, ya vamos a ver qué hace cada uno de estos, es de la siguiente forma. Tiene un método
¿sí? En el caso de get, por ejemplo, get lo usamos siempre para traer datos, ¿sí? Consultar datos del servidor al cliente. Por ejemplo, queremos mostrar la lista de productos de un catálogo o la lista de usuarios conectados. O, por ejemplo, no sé, la cantidad de artículos, no sé, que compró tal usuario. Bueno, eso es todo consultar datos desde el servidor al cliente, ¿sí? ¿Cómo se usa este módulo o este método get? Es bastante sencillo. Fíjense que acepta muchos parámetros, ¿sí? eh, Tiene un montón de distintas sobrecargas de este mismo método para usar con un montón de parámetros distintos, pero lo más básico es que tenemos que especificarle una URL, ¿sí? O una dirección, ¿sí? Una dirección a algún endpoint, ¿sí? Fíjense que está usando HTTPS, ¿sí? Acá está el protocolo, ¿sí? Esto de acá es el dominio, ¿sí? De esa URL. Y acá, este barra algo, este sería el endpoint, ¿sí? O el punto donde nosotros podemos realizar esas peticiones, ¿sí? Entonces, todo esto de acá, en conjunto, eh, conforma, digamos, lo que es a donde nosotros vamos a pedir esos datos, ¿sí? Entonces, fíjense que es bastante sencillo de usar porque nosotros de una petición esperamos una respuesta, ¿sí? Y ya con los datos de esa respuesta, podemos obtener, por ejemplo, el estado, ¿sí? O el código de estado, como yo le decía, entre 200 y 300, estado doc, saber qué tipos de datos me devuelve. Podemos acceder a los headers a través de un diccionario, ¿sí? Acá tenemos un header que es bastante usado, que es el content type. Obtener los datos, ¿sí? Los datos que me devuelve en formato de JSON, ¿sí? Tenemos acá el objeto response que nos devuelve este método de get. Lo podemos pasar a JSON directamente así. Y también podemos manejar los datos, ¿sí? Por ejemplo, decimos, por cada uno de los posts que nos vamos a traer dentro de data, mostrame, por ejemplo, el título, ¿sí? Y si nosotros corremos esto, fíjense, no, obtenemos, como vemos acá, el estado, que fue 200, es decir, que fue correcto, el tipo de dato que traíamos, aplicación JSON, ¿sí? Esto cuando vean algo así es que les va a devolver JSON, ¿sí? El formato JSON. Acá está el charset, que por general es UTF-8, y bueno, acá todos los datos que estábamos imprimiendo, ¿sí? Miren, esto de acá, si nosotros nos vamos al navegador, ¿sí? Y lo pegamos acá arriba, fíjense que pasa lo mismo que lo que pasaría acá, ¿sí? Cuando nosotros ejecutamos este programa. El navegador también es un cliente, también está haciendo una petición a este endpoint y también está recibiendo los datos, ¿sí? Recibiendo todo el JSON, ¿ok? Veamos acá si los podemos ver, ¿sí? Fíjense lo que pasa acá, ¿sí? Acá si ustedes abren las DevTools, en Google Chrome por lo menos, y se van a Network, y acá yo lo que hice fue actualizar la página, volver a hacer la petición a ese endpoint de posts, podemos ver acá en el apartado de Networks las peticiones que se hicieron, ¿sí? Por ejemplo, esta de acá fue la que nosotros hicimos, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que estábamos haciendo en el código, ¿sí? En la petición get, ¿sí? ¿A dónde lo hacíamos? Acá, ¿sí? ¿Con qué método? Con get. Bueno, acá el estado es de 304, pero es un estado de OK, digamos, de que fue correcto. Y acá tenemos, por ejemplo, los headers de las respuestas, ¿sí? Un montón de headers distintos. Y acá están los headers de la petición, ¿sí? El método, a dónde lo hicimos, qué esquema usábamos, HTTPS, qué forma de encoding aceptamos, los lenguajes que aceptamos, caché, un montón de cosas más que, bueno, esto todo acá de User Agent es cosas que trae el navegador o que agrega el navegador al momento de hacer las peticiones, que no están acá cuando nosotros hacemos una petición a través de un programa así o usando la librería de request, ¿sí? Entonces, básicamente get nos permite eso a nosotros, ¿sí? Traernos datos, ¿ok? Ahora, ¿cómo nosotros mandamos datos al servidor, ¿sí? A través del método put, ¿sí? Fíjese que también
request tiene este método put. Lo que sí pide esta vez es, además de la petición, ¿sí? Además, perdón, de la URL a donde hacer la petición, un parámetro data, ¿sí? El parámetro data se tiene que llenar con un objeto, ¿sí? Un objeto o un diccionario en el caso de Python, ¿sí? Trabajamos con un diccionario que vendría a ser la información que va a llevar o que se va a llevar al servidor, ¿sí? Fíjense que usamos un diccionario donde tenemos todo clave valor y en este caso es modificar un post, ¿sí? Le pasamos la ID de 1 y lo que va a traer el post, ¿sí? Después, si queremos borrar datos, usamos el método HTTP o el verbo HTTP delete, ¿sí? O del delete. Básicamente lo mismo. Tenemos que especificar un endpoint, ¿sí? Que acepte este método, este verbo HTTP y bueno, lo que va a hacer es borrar o ejecutar, digamos, lo que sea que esté en ese endpoint, ¿sí? Por lo general, cuando hacemos un delete a algún endpoint es para borrar datos, ¿sí? Por ejemplo, borrar un usuario, ¿sí? Que ya no se conecta hace mucho a la página web, entonces lo podemos borrar. Y me falta el post, ¿sí? El post es para insertar datos, ¿sí? Creo que les dije al revés. El put es para actualizar datos, ¿sí? Por lo general, nosotros usamos el post para crear nuevas, no sé, tuplas dentro de una base de datos o insertar datos en el servidor. Y el put es para actualizar esos datos, ¿sí? Y fíjense que funciona bastante similar estos dos, ¿sí? Tenemos un payload o una información que nosotros queremos llevar al servidor. Tenemos que usar el método post hacia la ruta o al endpoint que nosotros especificamos y se lo pasamos como un parámetro a data, ¿sí? Bien, y fíjense que acá lo que estoy haciendo es de- em, transformar a JSON la respuesta y después hacer un get de todos los posts para ver si se insertó correctamente esto, ¿sí? Estos ejemplos están ahí bueno, ya se los pasé por WhatsApp, así que si quieren probarlo, ustedes, no hace falta que instalen ninguna librería ni nada, porque eso viene por defecto en Python, ¿sí? Fíjense que no hay paquetes que necesiten instalar, así que directamente, como vieron recién, abren la terminal, ¿sí? Escriben, apuntan al binario Python y le pasan el archivo, ¿sí? Y lo va a ejecutar. Y ahí van a poder probar esta API de acá, ¿sí? Con el tema de la tarea, ustedes tienen que crear un menú, ¿sí? Ustedes diseñenlo como quieran a la interfaz por línea de comandos, ¿sí? Que pueda permitir al usuario realizar, digamos, estos métodos de acá, ¿sí? Pedirle los datos que quiere insertar, los datos que quiere modificar, cuál quiere borrar, ¿sí? Y mostrar los datos que consulte, ¿sí? No hace falta que usen esta API sí o sí, acá les dejé otra, por ejemplo esta que es de la NASA, que tiene fotos de planetas y un montón de cosas más. Lo que sí, si la quieren usar, creo que van a necesitar una clave, una API key, pero esta la consiguen re fácil. Ponen nombre, apellido, email, para qué querés usar esta API, que es opcional encima, y se registran y les va a dar una clave, ¿sí? Y hay un set de instrucciones para utilizarlo, ¿sí? Está todo re bien documentado acá. Y acá pueden ver, creo que estas son las rutas, ¿sí? Fíjense que así tienen que escribir ustedes la URL, ¿sí? Al endpoint que ustedes quieran y le van a pasar como parámetro, esto cuando ustedes vean un signo de pregunta, un nombre igual a algo, eso es un parámetro que se está pasando dentro de esa URL, ¿sí? Ahí tiene que ir su API key, ¿sí? La clave de la API que les está dando ahí la NASA. Y si no, también hay un montón más, ¿sí? Por ejemplo, esta de Breaking Bad, no sé si vieron la serie de Breaking Bad. Bueno, esta API, cuando haces peticiones, te devuelve, por ejemplo, datos de los personajes, em, te devuelve frases como conocidas de la serie. Acá está la documentación, ¿sí? La URL base es esta, acá tienen los distintos endpoints y
los atributos, el tipo de datos, está todo re bien documentado, ¿sí? Así que no van a tener drama con eso. Y si no, bueno, otra que está bastante buena, que es esta de Ricky Morty. Y creo que esta usa GraphQL, pero tiene una versión... Sí, esta usa GraphQL, ¿sí? Pero también tiene una API que es REST, ¿sí? Así que ustedes cuando la usen, si quieren usar, ¿no? La de Ricky Morty, usen esta que es REST, ¿sí? No usen la de GraphQL porque todavía no vamos a ver GraphQL, ¿sí? Usen la de REST. Bien, ahí les dejé los links, ¿sí? Los tienen en el README, en el archivo que les acabo de pasar. Pónganse si quieren ahora a releer la teoría, me preguntan si tienen alguna duda, empiecen con la tarea si quieren. Este, mm, pero bueno, como les decía, es importante que entiendan, digamos, estas bases, ¿sí? Y así después podemos arrancar con la clase que viene con los frameworks, ¿ok? Bueno, ¿tienen alguna duda ahora de lo que les acabo de explicar? ¿Quieren que volvamos a ver algo de la teoría? ¿Que les vuelva a explicar alguno de los métodos? ¿Sí? No, yo creo que con la lectura ya nos ponemos ahí Buenísimo. Ok. activos. Me Alejo, yo Yo quedo... tengo tengo una... que Sí, decime. Vi que en todos los ejercicios, por lo menos la gran mayoría de lo que estamos viendo, nos pedís hacer un menú. ¿Vos tenés Sí. una buena práctica, algo como para decir, che, esto está mejor que lo que yo hago y basarme en eso, pero simplemente por que vos supongo que habrás hecho más menú que nosotros, o por lo menos que mí, y me decís, che, yo uso este como para tomar una base? Mm. Pues yo le he hecho confusión así, pero capaz que tengo ideas mucho más piola, no sé. Em, bueno, a ver, podemos ver algo de eso ahora. La verdad, todo lo que estamos haciendo hasta ahora sería, de alguna forma, una CLI, ¿sí? Una CLI, que es una interfaz de línea de comandos, ¿sí? Porque todas nuestras interacciones están pasando a través de la consola, ¿sí? Cuando yo les digo menú, bueno, sería un menú de una interfaz de línea de comandos. No sé si... a ver, yo si me pongo a hacer un menú de una CLI, tal vez, o lo básico, sí tendría algo como esto, ¿sí? Un while true, ¿sí? Donde, no sé, pida un input del usuario. ¿Cómo puedo escribir esto? No sé, pido un número al usuario, ¿sí? Que son las opciones, por ejemplo, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Y en base a eso, tal vez con ir corroborando la opción, veo que ahí me está tratando de completar algo el, el GitHub Copilot, pero por ejemplo acá llamaría a la función 1, ¿sí? Por ejemplo, y acá llamaría a la función 2, ¿sí? Esto ya creo que sí lo vieron un montón de veces, pero algo así. Ahora, ¿qué pasa con los casos extremos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si no me ingresaste ninguno de estos números, ¿sí? los try catch. Podemos usar un try catch, ¿sí? Si no decimos que else, salimos, o directamente levantamos una excepción y decimos invalid input y todo esto agarramos y lo metemos dentro de un try catch, ¿sí? Agarramos todo esto de acá, lo metemos dentro de un try y, y acá no es catch, es except, ¿sí? Entonces una excepción como E y la podemos printear y de acá directamente si no queremos continuar terminamos, porque acuérdense que estamos dentro de un ciclo while, entonces el break, importante para terminarlo, ¿sí? Algo así, ¿sí? Siempre, a ver, como buenas prácticas, sí, manejar casos extremos con un try except o un try catch. Háganse la costumbre de usarlo y levantar excepciones. em, y, y nada más, o sea, no sé si más que eso. Bueno, también modularicen todo lo que puedan, ¿sí? Que quede lo más semántico, legible que se pueda el código. ¿Sí? Si ustedes dicen esto es un menú, bueno, si estamos en el main, acuérdense, em, si el nombre es igual al main, ¿sí? Para definir un punto de entrada en nuestro programa. Acá
definimos el menú, ¿sí? Tenemos no sé, tomamos el input del usuario y probamos a ver qué opción es la que eligió él. Ejecutamos algo, ejecutamos otra cosa, manejamos casos extremos, levantamos excepciones, las capturamos, hacemos algo con la excepción, no sé si la logueamos, se la mostramos al usuario. Siempre acuérdense también los breaks, si estamos dentro de un while true. No sé, algo como eso. Em, no sé si te sirvió. Pasa que por lo general, si cuando hablamos de menú nos imaginamos en interfaces gráficas, ¿no? Algo como esto, que nos sirvan a nosotros o que nos brinda a nosotros una interfaz gráfica, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ser algo así, por ahora, ¿sí? No, no, sí, perfecto. En las prácticas, bueno, yo había intentado hacer algo parecido, pero no sé, Ujú, viste, uno dice, esto es lo que yo vi, pero capaz que hay algo, no claro, sé, mucho más dinámico o lo que fuera, que capaz que no lo tenía en conocimiento y bienvenido sea. está bien. Ok, sí, siempre traten de, como consejo, modularicen todo lo que puedan. Siempre, para mí, digamos, el mejor código, más allá de todas las buenas prácticas, los patrones que existan, es el que vos podés escribir un día y pasan 2 meses y lo volvés a agarrar y lo lees y dices, ah, ya sé lo que hace. O viene tu colega y lo lee y dice, ah, ok, ya entiendo qué está pasando acá, ¿sí? Un código que se explique más o menos por sí solo, ¿sí? Entonces siempre tengan en cuenta eso, además de patrones y un montón de cosas más y buenas prácticas que hay que seguir, siempre tengan en cuenta eso cuando escriban código, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda que tengan? ¿No? Ok, bueno, yo me quedo unos minutos más por si tienen alguna duda, si quieren leer la teoría, pero, y si no tienen ninguna duda, pónganse a hacer la práctica, pónganse al día con las otras cosas y me van preguntando, ¿ok? Ok, Alejo. Yo tengo que Buenísimo. reinstalar el VS Code porque me mandé una macana. Está bien. Inicié la máquina, estaba instalando algo y lo perdí. Bueno, está bien. Avísame si necesitas ayuda. Gracias.
Alejo, ahí tiene una pregunta en el chat, los chicos. No se está escuchando lo que si estás explicando algo, Alejo, ¿no? Está bien, está bien. Estaba muteado. ¿Qué versión de Python tiene instalado, chicos? Yo tengo la 3.7, creo que. Ok, a ver. Si no tienen instalado ese módulo, ahí les paso el comando para que lo puedan instalar. Si quieren armar un entorno virtual, pueden hacerlo, ¿sí? Pero como este módulo es dependencia de muchos otros módulos, no sé, tampoco es que esté mal que lo tengan en el entorno principal. Yo, por ejemplo, lo tengo, digamos. Bien, prueben ahí con eso. Sí, ahora estamos hablando. No sé si me escuchan. Hola, hola. Sí, se te escucha. ¿Sí me escuchan? Ahí, Orlando escribía que no se escuchaba lo que decíamos. Dale. Alejo puede hacer volver el VS Code instalando rápido la aplicación desde el store de Microsoft, así que no tuve problema con eso. Buenísimo. Sí, no sé, parece que alguna actualización que la cancelé y se me borró la aplicación. Me pareció raro. Alejo, ¿esto lo subís a un repo? Esto, ustedes si quieren, pueden armarse un repositorio, ¿sí? Si Subimos ustedes, la carpeta que bajamos. claro, La subimos. Ujú. claro, eso que yo les pasé a ustedes, em, ténganlo, digamos. La tarea, esa si ustedes la quieren poner en un repositorio, buenísimo. Y me comparten el link, ¿sí? Me mandan por WhatsApp o lo mandan por el grupo. Así yo entro y lo reviso, si quieren, ¿sí? Como no hay no lo estoy haciendo clonar ni forkear ningún repositorio para que me hagan PRs, ustedes acá pueden trabajarlo directamente desde su repositorio y a mí me comparten el link así lo puedo ver. Genial. ¿Las API vienen con su documentación respectiva? ¿Todas las API? Sí, todas ¿Cómo usar? están documentadas. A ver, por ejemplo, esta de Ricky Morty, si quieren podemos ir a verla. Ahí. Sí, están todas documentadas. Sí, se las busqué, se las dejé justo esas porque están ¿Y bien cómo nos documentadas. recomendás que veamos, digamos, en función de lo que necesitemos o Sí, lo en para función de lo que implementar? ustedes necesiten. A ver, siempre, supongamos que quieren usar la API de Breaking Bad, ¿no? Bien, Entonces, defínanse un pequeño alcance de lo que quieren hacer. Tal vez eh, se quieren centrar solamente en o en el endpoint de los em, personajes de la serie, ¿no? Porque acá hay varios endpoints, ¿sí? Si van a la documentación, van a ver que tenemos, por ejemplo, el endpoint de
personajes, tenemos episodios, tenemos quotes, que serían como frases, ¿no? Entonces, si quieren, céntrense en una de estos endpoints, ¿sí? Y trabajen con los 4 métodos HTTP que vimos, y ahí en base a eso arman el menú, El ¿sí? menú. Pero fíjense que está Ajá. todo re bien documentado, tiene un montón de ejemplos, hasta tienen los atributos de cada, eh, los tipos de datos de cada atributo, perdón, así que no van a tener drama. Si tienen alguna duda, pueden escribir, obviamente, y la vemos entre todos. O sea, ¿el menú tiene que tener algún número de opciones en particular o no? Un número de opciones, y no, lo básico, onda, consultar datos, por Ah, ejemplo, bien. consultar todos los datos, consultar un tipo de dato, o sea, un campo en específico, buscar algún registro o no sé, ustedes fíjense qué les permite hacer la API, Ah, ¿sí? bien, Y bien. en base a eso ármense el menú, ¿sí? No, Genial. les doy bastante libertad en ese sentido, no tengo drama. Bien, bien. Primera vez que voy a usar una API, no sabía. Así que bueno, Está me voy a bien, poner con eso. ok, cualquier cosa ya saben, pregunten. Para primera vez, digamos, en este contexto, sí usé API de Java, pero no sé, no es lo mismo, digo. Ujú. Ajá. ¿No? Ah, bueno. Mira, al que dan el lema de ser siempre, no tiene previsto tu nombre. Mira.
Bien, chicos, ¿tienen alguna otra duda que quieran que veamos? Profe, Sí. yo no encuentro el power en el archivo ese que usted nos mandó, así para ver. Sí, el Power se lo subo a la plataforma, ¿sí? Ahora termina la clase y se lo subo. De Ah, lo que yo bueno, les pasé es solamente esta carpeta de acá, ¿sí? Bien. bueno, bueno. ¿Alguna otra duda? Si no, dejamos acá la clase y ya los dejo trabajar a usted y le subo el Power a la plataforma. Bien. Ok, bueno. Los dejo, chicos, trabajar. Pónganse al día con lo que les falta hacer de las otras clases, ¿sí? Y revisen esto que vimos hoy. Avísenme si tienen alguna duda. A ver, no, por ahora no, buenísimo. Háblenme por WhatsApp, ¿sí? El código, ya saben. Bueno, en este caso, justo en este caso, mándenme el link del repositorio donde lo hagan y todos los otros repositorios de otras clases me tienen que hacer la PR para que yo les corrija el código, ¿sí? Si quieren. ¿Ok? Bueno, que tengan un lindo fin de semana, chicos. Saludos y que estén bien. Nos vemos el próximo sábado, ¿sí? Nos vemos, gracias. Hasta luego. Chao, profe. Bien.